Aunque la respuesta inmune es un mecanismo protector en el hombre, a menudo ocasiona daño en los tejidos. Ese daño, en conjunto, constituye lo que nosotros podemos considerar como enfermedades inmunes o mediadas inmunológicamente, y a su vez como el conjunto que denominamos inmunopatología. Un ejemplo, primero, de estas enfermedades tenemos aquí en este preparado. Recorriendo el preparado podemos observar que es un órgano tabicado, lobulado, acá tienen ustedes los tabiques, por lo tanto es un órgano de aspecto glandular que a su vez está constituido por una serie de formaciones glanduliformes, foliculares, que están señalados por este indicador, y en medio de los cuales no se reconocen conductos excretores. Con estas características podríamos hacer el diagnóstico de una glándula de secreción interna que por sus formaciones foliculares se trata de glándula tiroides. Ustedes pueden apreciar panorámicamente que esta glándula está muy alterada en forma difusa, y esa alteración está constituida por folículos pequeños que en sectores incluso parecen haber desaparecido, en medio de un infiltrado que ya se puede apreciar con este aumento denso de pequeñas células de núcleos basófilos. Pasando al mayor aumento, vamos a caracterizar mejor esto que estamos comentando, y ustedes pueden aquí sí ya apreciar perfectamente folículos rodeados por células epiteliales que apenas se llegan a distinguir bien, pequeños, con prácticamente ningún contenido de tipo coloideo, como debería ser lo normal, y que se hallan separados prácticamente también en su totalidad por infiltrados de tipo que ya reconocemos como linfocitarios. Este infiltrado linfocitario se hace más denso en algunos sitios, ustedes pueden apreciar en este sector, por ejemplo, llegando a constituir verdaderos acúmulos linfoides, también foliculares, dentro de lo que nosotros podemos reconocer en sectores. Acá tienen, por ejemplo, uno de ellos. Acá tienen otro sector donde lo que predomina es el acúmulo linfocitario, que tiene las características entonces, o que da las características entonces de un proceso inflamatorio, con la particularidad de ser predominantemente linfocitario. Si bien se pueden reconocer alguna otra célula, esto es lo que predomina. Acá pueden también apreciar lo que quedan de estos folículos pequeños con algo de coloide en su interior, pero que evidentemente explica el trastorno funcional de esta glándula en conjunto. Pasando al mayor de los aumentos, nosotros reconocemos mejor las características de los elementos estructurales que hemos comentado. Por un lado, los elementos glandulares propios, con células que ustedes ven de tipo epitelial, con cavidad vacía, pequeños, que indudablemente pueden mantener algo de coloideo, pero no es suficiente como para explicar una función normal, y siempre separados por estos elementos que ahora sí se reconocen como de tipo francamente linfocitario. Esto caracteriza a una entidad entonces de tipo inflamatorio crónico, quizás la tiroiditis mejor conocida, crónica en el hombre, pero que tiene una base inmunológica también bien conocida.
esa base inmunológica está dada desde el punto de vista histológico por el aflujo de elementos inmunocompetentes como son los linfocitarios en esta glándula que nosotros estamos viendo, y además porque se sabe, se ha demostrado, que tienen los enfermos que padecen esta enfermedad una serie de trastornos inmunológicos, sobre todo en la presencia de anticuerpos contra elementos de la glándula o asociados a elementos de las glándulas, como son, por ejemplo, los receptores de la hormona tiroide estimulante. En resumen, entonces, tenemos una alteración difusa de la glándula tiroidea, que se manifiesta como una tiroiditis crónica, predominantemente linfocitaria, con destrucción de los elementos funcionales de tipo glandular y que se asocia claramente con un problema de tipo inmunitario. Este es otro ejemplo de las enfermedades consideradas por algunos autores, en este momento algunos no lo consideran así, mediados inmunológicamente. Como ustedes ven, es nuevamente un órgano glandular. Aquí quizás reconozcan mejor las estructuras, por lo menos en este sector, normales de esta glándula, caracterizada nuevamente por acinos que contienen una sustancia coloide en su interior, que la ven como una imagen hialina, homogénea, algo acidófila en algunos sectores, se verá más basófila en otros, rodeados por elementos glandulares de tipo epitelial y separados en este sector por escaso tejido intersticial. Nuevamente entonces estamos en presencia de un corte de glándula tiroidea. Las características las pueden comparar con el anterior, son diferentes, pero también son diferentes de acuerdo a los distintos sectores que vamos a ir recorriendo. Lo que estamos señalando son acinos grandes, a veces hasta parecen distendidos, pero si recorremos el preparado con este aumento, podemos ver otros sectores donde las características difieren del anterior y aparecen luces muy pequeñas, apenas reconocibles con este aumento, donde prácticamente no hay coloide reconocible, a diferencia de estos sectores que mencionamos como de aspectos algo más normal. Esto indica un trastorno funcional que va variando de sector en sector y que también va variando en esta enfermedad en distintas épocas. Su funcionalidad, que es muy manifiesta a diferencia del ejemplo anterior, ha hecho que también se la denomine hipertiroidismo primario o bocio tóxico difuso. Nosotros podemos ver entonces que hay dos sectores alterados también en este preparado. En estos acinos, que nosotros consideramos más normales, sin embargo, vamos a ver que tienen un revestimiento exageradamente alto, como debe indicar la hiperfunción a que están sujetos. Mientras en otros sectores hay una disminución de estos acinos que a su vez indica la hipofunción o la ausencia de función. Y como pueden apreciar también en algunos sectores intersticiales aparecen algunos acúmulos linfoides que no debemos confundir con el caso anterior, donde la prominencia del acúmulo linfoideo era difuso, era mucho más intenso y no existía entonces ningún sector de hiperfunción de la glándula. Vamos a pasar a mayor aumento para insistir sobre las características fundamentales de
la glándula en cuanto a patología se refiere. Ven ustedes los acinos glandulares que mencionamos antes, con coloide en su interior, revestido por células en la pared que pasan a ser o cúbicas o que pueden ser hasta altas, cilíndricas, por su hiperactividad. Un hecho que puede demostrarnos desde el punto de vista histológico la hiperfunción de estas glándulas. Es lo que ustedes pueden apreciar inmediatamente hacia el interior de los acinos en forma de vacuolas, que en realidad son las que se llaman vacuolas de reabsorción por la hiperactividad de las células glandulares. ¿Por qué a esta enfermedad se la incluye dentro de las enfermedades mediadas inmunológicamente? Se acepta y se ha demostrado que en casos de esta enfermedad existe una deficiencia genética de la célula T supresora. Pasando al máximo aumento que vamos a considerar en este preparado, ponemos entonces de manifiesto las células altas del revestimiento glandular, el coloide en reabsorción que se encuentra inmediatamente en contacto con estas células, y la variedad de formas acinares y por lo tanto probablemente de funciones acinares que aparecen dentro de este proceso patológico. En resumen, entonces, aunque sea un caso discutible todavía, evidentemente presenta características que hacen posible considerar a esta entidad, que es la enfermedad conocida como de Graves-Basedow, como una entidad mediada inmunológicamente, órgano específica, y que entraría dentro entonces también de las enfermedades de hipersensibilidad, como conocemos a la mayoría de las enfermedades que hasta ahora hemos estado viendo. Hay algunas enfermedades de este grupo que estamos considerando que, teniendo una etiología conocida o no, se caracteriza por ser producida por la presencia de anticuerpos circulantes que se asocian a antígenos del paciente y son causa de lesión hística. Uno de estos ejemplos más conocidos es el presente de una glomerulonefritis difusa aguda. La característica original de esta entidad, bien establecida, se sabe que está dada por la acción previa de una infección, podría denominarse también glomerulonefritis postinfecciosa. En este caso, el órgano dañado, a pesar de tratarse de una patogenia inmunológica a través de un mecanismo circulatorio, es el riñón, probablemente por la intensidad, la cantidad de sangre que pasa a su nivel y que es capaz entonces de dañar los elementos funcionantes de este órgano, como son los glomérulos. Ustedes tienen en el preparado un corte que comprende corteza renal reconocida fundamentalmente por estos elementos típicos, los glomérulos, en medio de una masa tubular que podrán distinguir con distintas características de acuerdo a su sector,
que si recorremos hacia la profundidad, se van convirtiendo en otros elementos predominantemente tubulares, que ustedes ven aquí, que es la medular. El daño, entonces, en esta entidad que estamos comentando, lo buscaremos fundamentalmente a nivel de los glomérulos. Es a través de su membrana filtrante donde los inmunocomplejos formados que hemos mencionado van a quedar atrapados, van a quedar despertando la reacción del complemento y a través de ese mecanismo van a traer una reacción inflamatoria evidente. Ya con este aumento podemos apreciar, yendo entonces a los glomérulos, que estos glomérulos aparecen como más densos, se reconocen menos las luces capilares, aunque se conserva, como ustedes pueden ver, algunas luces en su interior, y se conserva también el espacio capsular glomerular. Pasando al aumento siguiente, debemos entonces insistir sobre las características mencionadas y establecer cómo, además de esa desaparición de las luces capilares en el interior del ovillejo glomerular, nosotros podemos decir que hay una hipercelularidad en esos sectores concomitantemente. Ustedes lo ven aquí, deberían haber mucho menos células. Recorremos en nosotros glomérulos, pasa exactamente lo mismo. Y entonces nosotros tenemos una reacción inflamatoria hipercelular con disminución de los espacios o de las luces capilares, y como también pueden apreciar, con una acentuación de los lóbulos de esos elementos glomerulares. Para poder hacer el diagnóstico histológico de esta entidad, por lo menos del punto de vista fundamental, debemos insistir entonces. La alteración fundamentalmente a nivel glomerular. Esa alteración consiste en un aumento de las células del ovillejo glomerular, con disminución de las luces capilares. Tendríamos que establecer cuáles son los elementos celulares que aumentan en esta entidad para hacer un diagnóstico definitivo. Ustedes pueden apreciar que el aumento de estas células se hallan en el interior del ovillejo, en el interior de las asas capilares, si ustedes quieren, o entre las asas capilares. Esto nos indica, por la disposición celular, aunque no podamos distinguir exactamente el tipo celular, que este aumento es de células endoteliales y mesangiales, es decir, lo que nosotros conocemos en patología como aumento de células endocapilares, a diferencia de lo que sería el aumento de las células epiteliales de la cápsula de Bowman o de los podocitos, que sería extracapilar. Nosotros podemos ver aquí un podocito y aquí células de la parietal de Bowman que se hallan perfectamente normales y que además está aseverado por la permanencia de la luz del espacio capsular, que si estas células proliferaran estarían prácticamente también obstruidos. Otro elemento de juicio para el diagnóstico de esta inflamación aguda es la presencia entre estos elementos celulares que nosotros señalamos de polinucleares. Cuando ustedes ven esas células con esa multilobulación, que a veces parecen lóbulos independientes, pequeños, indican entonces la presencia de una exudación. Seguramente, si nosotros pudiéramos hacer las técnicas adecuadas, fundamentalmente de inmunofluorescencia, demostraríamos que en las paredes capilares, más precisamente en las membranas basales que rodean a estos grupos de células aumentadas, habría depósitos inmunitarios, fundamentalmente caracterizables como IgG y con aumento de una buena cantidad de complemento.
Entonces, en definitiva, estamos en presencia de una patología renal difusa, porque toma prácticamente todo el riñón y aún ambos riñones, que compromete fundamentalmente a los glomérulos como una reacción inflamatoria, eso entonces una glomerulonefritis, y por lo tanto difusa. Generalmente es por aumento de células endoteliales y mesangiales, entonces por lo tanto es endocapilar. Y generalmente entonces también deberíamos saber, aunque eso no surge precisamente del preparado por falta de técnica, que es de tipo inmunológica por inmunocomplejos, lo que sí se demostraría con los métodos adecuados inmunofluorescentes. Ahora veremos uno de los ejemplos más demostrativos de lo que es la inmunopatología. Es la expresión del daño tisular producida por la enfermedad conocida como lupus sistémico o lupus diseminado, en este caso con expresión patológica en uno de los órganos más habitualmente comprometidos por la enfermedad, como lo es también el riñón. Esta enfermedad es el prototipo de enfermedad no solamente inmunológica, por el desorden inmunológico que se puede demostrar en el enfermo, sino también por la afectación no órgano específica que presenta la enfermedad, es decir, que puede comprometer múltiples o prácticamente cualquier sitio del organismo humano. Es también el ejemplo más demostrativo de la llamada autoinmunidad por la presencia de gran cantidad de anticuerpos contra elementos propios del paciente, así como también es el prototipo de las llamadas enfermedades del tejido conectivo, porque afecta fundamentalmente ese territorio en los diversos órganos y sistemas. En el ejemplo que tenemos, podemos apreciar también un órgano ya comentado, caracterizado por la presencia de estas estructuras glomerulares, por los distintos tipos de túbulos, y además porque tiene un sector con estas características y otro sector donde se reconocen las características tubulares, medulares, que dan en conjunto el diagnóstico clásico característico de riñón. Si nosotros recorremos el preparado, vemos una alteración fundamentalmente glomerular también, que se caracteriza por una densidad mayor del ovillejo glomerular, con conservación también de los espacios capsulares, pero que a la vez comienzan a aparecer alteraciones también intersticiales, como podría ser este acúmulo de células en este sector de tipo basófilo, que acompaña, aquí tenemos otro, que acompaña algún daño glomerular como este, mayor, con prácticamente lesión esclerosa de estos glomérulos. Nuevamente vamos a insistir sobre la patología fundamentalmente glomerular, que es lo que caracteriza también a lo que nosotros podemos llamar en conjunto como nefritis lúpica. Ustedes tienen aquí varios glomérulos que vamos a recorrer, por ejemplo aquí, donde se reconocen todavía espacios
capilares en el interior del ovillejo, pero que están rodeados o están estrechados en cierta forma por el aumento de esa zona más densa, paz positiva. Recuerden ustedes que esto es una tinción de paz, que indica el aumento de lo que nosotros conocemos como matriz mesangial. Ese aumento de matriz mesangial es una de las características que puede adoptar el compromiso glomerular, la nefritis lúpica. Vemos que en todos es igual y en algunos sectores aparecen como más denso ese contenido que nosotros llamamos matricial. Yendo mayor aumento, podemos apreciar otras características, como es que además del aumento de esa matriz mesangial, comienzan a aparecer sectores periféricos de engrosamiento de las paredes capilares. Ustedes pueden comparar aquí un capilar prácticamente normal, que tiene una pared capilar como si fuera hecha con tiralíneas, y si vamos en cambio a este sector, vemos que ha desaparecido eso y se ha convertido en una masa prácticamente paz positiva. Para mejor demostrar estas características vamos a pasar a otro preparado, también teñido con la misma coloración o reacción de paz. Mostramos nuevamente un riñón afectada por la enfermedad lúpica. Ya se pueden dar cuenta de cómo con este aumento menor la densidad del ovillejo glomerular es mayor, hay mayor desaparición de luces capilares y vamos a pasar directamente a mayor aumento para tratar de determinar cuál es el motivo de esa lesión mayor a nivel glomerular. Y acá sí ustedes pueden apreciar que además del aumento de las células, hay aumento matricial. Si recorremos un poco el preparado, vemos que en todos ellos existen esas alteraciones y lo que nos llama a nosotros la atención, o nos debiera llamar mayor la atención, es la presencia de esos engrosamientos más manifiestos a nivel de las paredes capilares, como ustedes ven en este sector. Este engrosamiento de las paredes capilares que ustedes también ven aquí, que forma como una especie de círculo por encima de la punta de la flecha, está dada por un depósito que se tiñe intensamente con el paz, que está hecha sobre las membranas basales de estos ovillejos. Acá tienen otros depósitos, acá tienen en forma un poco más lineal un depósito también, y cuando esto forma un anillo rígido, espeso, grueso, bien teñido como parece aquí, es lo que se conoce como asa de alambre o wire loop en el caso de la glomerulonefritis lúpica. ¿Para qué nos importa la detección de este tipo de lesión? Nos importa porque sabemos que es allí donde se encuentran grandes e importantes depósitos de tipo inmunológico, lo que también, como en el comentario del preparado anterior, podría definirse claramente a través del uso de técnicas inmunofluorescentes, detectando a ese nivel distintas inmunoglobulinas y el componente fundamental del C3 como parte del sistema complemento. Esto hace que las imágenes que nosotros encontramos en este preparado sean muy definitorias de la enfermedad lúpica y por lo tanto, por esos depósitos, muy definitoria de una enfermedad de tipo inmunológica.
Vamos a volver un poco para atrás para recordarles que en esta entidad no solamente se afecta el glomérulo, sino que ustedes deben reconocer la afectación también tubular e intersticial, que muchas veces es la que marca el pronóstico de la función renal más que la lesión glomerular. Y por otra parte, esto que ustedes están viendo como sector de atrofia tubular, porque han desaparecido los túbulos, con un infiltrado de tipo linfocitario, también indica el compromiso inmunológico en este sector. Tan es así que este compromiso por la presencia de linfocitos es una de las características que se consideran dentro de los estudios del riñón lúpico como expresión de la actividad lúpica. Entonces, en conclusión, se muestra en este preparado obtenido con PAS las lesiones de nefritis lúpicas fundamentalmente referidas al compromiso glomerular con depósitos que indican una actividad muy intensa en ese momento dentro de la enfermedad, pero que también deben ser compaginados con las lesiones del resto de las estructuras renales para hacer un diagnóstico definitivo del momento de actividad lúpica, que es lo que interesa muchas veces en el diagnóstico histológico de esta entidad. Hasta ahora hemos visto un grupo de enfermedades mediadas inmunológicamente que podríamos considerar como por hipersensibilidad. Hay otro grupo de enfermedades que se conocen como debidas a inmunodeficiencias. Esta inmunodeficiencia puede ser congénita o adquirida, y cuando es adquirida puede ser debida a distintos agentes, como ser infecciosos, virales, bacterianos, micóticos, o también tumorales o iatrogénicos producidos por tratamiento. Lo importante de estas situaciones es que tienen un riesgo cierto de que se le produzcan a estos pacientes infecciones oportunistas o a la vez tumores. El primer ejemplo de este tipo de situación lo tenemos aquí. Es el ocasionado en un niño prematuro que fue contaminado con una de las infecciones más comunes de las oportunistas que aparecen en este tipo de pacientes inmunodeprimidos. Ustedes ven con este aumento un órgano característico por su músculo, por el aspecto de los distintos fascículos musculares, y seguramente van a reconocer músculo cardíaco, que en uno de los sectores tiene una prolongación caracterizada fundamentalmente por tejido conectivo laxo, que es nada más que el corte de una de sus válvulas, de sus velos valvulares. Si nosotros recorremos, vemos que esto está muy alterado desde este sector, prácticamente se puede ver muy bien a nivel de casi la punta de la válvula, por la presencia de verdaderas zonas ulceradas, que ya con este aumento se reconocen que tienen distintos componentes, un componente denso, de aspecto granular, muy celular, y un componente donde se pierde la estructura, es decir, necrótico. Ustedes ven que recorriendo prácticamente se observa en todos estos sectores esas mismas características.
Si nosotros pasamos a mayor aumento, podemos apreciar zonas necróticas, como esta que está en este sector, y zonas donde se reconocen estructuras redondeadas u ovales en medio de una reacción celular inflamatoria aguda. Acá más necrosis, por ejemplo, y vuelven a aparecer estos nidos de estos elementos, que luego veremos con mayor aumento, alternando con esas zonas de necrosis. Y acá pueden ver ustedes, sí, ya con cierta nitidez, lo que estamos comentando. Fíjense ustedes, estos elementos, que no son elementos celulares que pudiéramos confundirlos, que son redondeados ovales, en medio de este tejido necrótico que lo rodea, y que en medio de este otro sector, que son elementos, sí, celulares inflamatorios, que están reaccionando contra este grupo de elementos ovales o redondos. Estamos en presencia de un verdadero absceso donde existe una formación micótica, como son estos elementos, que a su vez ha despertado una reacción inflamatoria inespecífica. La caracterización mejor de estos elementos se hace con la tinción en tejido, con el PAS, como vamos a ver inmediatamente. La caracterización de este hongo oportunista se puede hacer, entonces, muy fácilmente por la tinción PAS positiva que dan los acúmulos de estos elementos, que son la parte granular o la parte que podríamos llamar levaduliforme de esta infección por candidiasis. Acá podemos ver ya definitivamente con mayor aumento cómo estos elementos tiñen muy intensamente y demuestran entonces que se trata de ese tipo de organismo. En algunos sitios podrían aparecer aspectos también filamentosos de este elemento, como podrían ser en estos sectores que ustedes ven en la punta de la flecha, porque pueden desarrollar pseudohifas tabicadas que acompañan entonces a esta forma levaduliforme y que hace que se considere un agente de tipo dimorfo que entonces puede contaminar en los casos graves, diseminados, no solamente los órganos superficiales como la piel o las mucosas, sino también órganos profundos, como en este caso el miocardio y la válvula, haciendo una verdadera endocarditis verrugosa de válvula cardíaca. Ahora veremos otro ejemplo de patología común asociada a la inmunodeficiencia, en este caso conocida como adquirida, ya que se trataba de un paciente que era portador del virus HIV y que tenía manifestaciones ya de la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA. En este caso el órgano se puede reconocer perfectamente bien, está constituido por alvéolos y elementos respiratorios rodeados por cartílago,
con lo cual sencillamente podemos hacer el diagnóstico de pulmón. Este es uno de los órganos mayormente y más frecuentemente comprometido por este agente infeccioso oportunista que se asocia con esta enfermedad de SIDA. Se trata de un agente viral, el llamado citomegalovirus. Si nosotros recorremos el preparado, vamos a ver una alteración difusa en sectores densa, con pérdida de la estructura, como puede ser aquí, por la necrosis, que raramente se puede presentar ante la acción de este agente, en medio de la cual ya nosotros podemos ver cómo sobresalen elementos celulares grandes, que son estos más oscuros, que salpican el sector necrótico, pero que también estos elementos se hallan en las zonas no necróticas, como puede ser en este sector, llamando la atención ya por la gran cantidad con que se acumula en algunos sitios, como podría ser aquí. Ustedes recorren el preparado y ven estos mismos elementos, muchos de ellos dentro de la luz alveolar, otros formando parte de la luz alveolar, demostrando que se tratan de verdaderos neumonocitos que por alguna razón sufren un aumento de tamaño y se desprenden hacia el interior de la luz alveolar. Esto se acompaña por el engrosamiento que ustedes pueden apreciar de los tabiques, que son todos estos, caracterizado ese engrosamiento por aumento celular. Pasando al otro aumento y recorriendo los distintos campos, podemos reconocer mejor estos elementos celulares grandes, es decir, megacélulas, de allí el nombre que luego va a tener esta entidad. A veces el desprendimiento en masa de estos elementos que han proliferado, que se han agrandado y que se han desprendido, que prácticamente se hallan en todos los sectores de este corte que nosotros tenemos en estudio. Si volvemos al sector más denso, podemos ver cómo estas células aparecen solitarias o en pequeños grupos y en medio de una zona necrótica como las que tienen ustedes aquí. Tenemos entonces la expresión de un engrosamiento de tabiques con aumento de células en todos los sectores. Podríamos llamarle a estos una neumonitis intersticial, pero que tiene como particularidad la aparición de estas células grandes, megacélulas, que tienen la particularidad, hemos dicho, de haber sido desprendidas prácticamente del revestimiento alveolar. Si nosotros observamos, aquí se ve bien cómo se van agrandando y desprendiendo hacia la luz. Si nosotros observamos con detención algunas de ellas, vamos a buscarlas, van a ver que no todas tienen núcleos prácticamente únicos, sino que aparecen conformando una estructura. Estas tienen pigmento agregado, son células macrofágicas, y van a ver ustedes que tienen un sector dentro del núcleo más denso, como podría ser esta probablemente. Vamos a ver si hay otra más demostrativa, que tienen entonces un núcleo más denso dentro de su núcleo, que son los cuerpos de inclusión característicos que presentan estos elementos celulares como parte de lo que conocemos
como neumonitis o neumonía por citomegalovirus. Acá probablemente tenemos acá. Ustedes ven allí un núcleo caracterizado por un halo que es su membrana y en el centro, como si fuera separado por ese halo claro, otro sector oscuro que es nada más que un cuerpo de inclusión. Entonces, en definitiva, se trata de una neumonitis intersticial caracterizada por el aumento del número y el agrandamiento de las células de revestimiento alveolar que reaccionan por la presencia de la acción del virus dentro fundamentalmente de su núcleo, aunque también pueden aparecer inclusiones en el citoplasma de estas células. Y por lo tanto, estamos en presencia, en resumen, de una enfermedad por inclusiones citomegálicas que solo se ve con estas características agresivas que llevan hasta la necrosis en pacientes inmunodeprimidos como es el que está ocasionado por el SIDA. Otra patología que se asocia en muchas oportunidades a un estado de inmunodeficiencia es la que vamos a ver ahora, pero no ya como un cuadro infeccioso, sino como un cuadro tumoral. El preparado nos muestra sectores reconocibles de órgano normal, como es el constituido por un epitelio pavimentoso, cornificado en sectores intensamente, como aquí, ya que se trata de piel, que inmediatamente por debajo de la epidermis, en algunos sectores, en otros un poco más alejado, presenta formaciones muy celulares que adquiere cierto aspecto nodular, que además se acompaña de sectores de dilatación de elementos vasculares que lo rodean, como pueden ser aquí, linfáticos, o incluso elementos sanguíneos. Acá tenemos otro de esos nódulos. Y en algún sector, además, como vamos a ver luego, verdadera reacción de tipo inflamatorio inespecífico. Lo que interesa fundamentalmente es entonces estos sectores de proliferación densa, donde nosotros vamos a poder apreciar ciertas características de estructura y de células. Si nosotros detenemos la imagen en este sector, podemos apreciar el conjunto muy celular caracterizado por disposición a veces en forma de cordones, pero muchas veces rodeando espacios en forma de hendiduras, y en otros sectores verdaderos elementos fusiformes, como si formaran haces. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de esos sectores que forman haces. A mayor detalle, podemos apreciar estos dos componentes celulares, algunos un poco más irregulares y otros más fusocelulares, pero que tienen la particularidad de tener entre ellos estas hendiduras en medio de las cuales se reconocen glóbulos rojos, con lo cual nos caracteriza una verdadera proliferación, si ustedes quieren llamar angiomatoide, pero con esos tipos de células. A su vez, rodeados
por elementos o entremezclados en algunos sectores por elementos inflamatorios, como ustedes pueden apreciar aquí, donde reconocen linfocito, algún plasmocito, que es lo que le da cierta particularidad a este tipo de estructura. Tenemos entonces una proliferación angiomatoide, a veces de tipo incluso fibroblástica en sectores, pero que tienen la particularidad de rodear entre o con esos elementos verdaderos espacios vasculares o hendiduras donde, si bien no se constituye un verdadero vaso, existen elementos sanguíneos en su interior que siguen entonces dándole ese carácter angiomatoide para el diagnóstico diferencial. En algunos sectores van a predominar los elementos inflamatorios incaracterísticos, y es una de las particularidades de este tumor, que es que en su inicio puede asemejar en forma bastante parecida a un proceso únicamente inflamatorio. Este es un tumor que aparece fundamentalmente en piel, relacionado con estado de inmunodeficiencia, como dijimos antes, y que puede dar eventualmente compromiso visceral y puede dar eventualmente metástasis. Por lo tanto, debe considerarse por las características mencionadas como un sarcoma que tiene su origen vascular o su caracterización vascular y que por su tradicional nombre sigue llamándose sarcoma de Kaposi. La falta de compatibilización en un trasplante, en este momento muy efectuado como es el renal y otros, trae una verdadera patología también de tipo inmunitaria. El mejor ejemplo de esto lo podemos apreciar en este preparado, que se trata de riñón, por las mismas características mencionadas, donde hay una alteración fundamentalmente destructiva de los distintos elementos, no solamente glomerulares, sino intersticiales, caracterizados por necrosis, como pueden apreciar en este sector, ya con este aumento, por la desaparición de los túbulos en general, y fundamentalmente lo que nos interesa para este diagnóstico es la presencia de una alteración de tipo de aflujo de elementos inmunitarios, linfocitarios, sobre todo a nivel vascular. Entonces pueden apreciar en este sector como la pared vascular, su interior tiene estos elementos inmunocompetentes, que es lo que se conoce dentro de la patología del trasplante renal como rechazo de tipo vascular. Esta alteración demuestra la presencia probablemente de una patogenia de tipo circulatoria, pero también de tipo celular, que es la que pone en evidencia la falta de compatibilidad entre los antígenos del receptor y los antígenos del dador, y que es la que produce la verdadera lesión catastrófica de un órgano injertado, ya que lleva no solamente a la lesión del órgano, sino a la pérdida prácticamente de ese injerto. Entonces, en resumen, se trata de una lesión fundamentalmente difusa de este riñón, caracterizada por la pérdida de las estructuras, como pueden ser las glomerulares en este caso, las tubulares que han desaparecido prácticamente en medio de este intersticio edematoso, con la aparición de necrosis de la pared vascular, pero fundamentalmente, como mostramos antes, también por la demostración de que estas paredes vasculares, como se ven aquí, están comprometidas por una verdadera lesión de vasculitis inmunológica, que es la de peor pronóstico, que es la que lleva al diagnóstico
de este caso, que es un rechazo agudo vascular y que es el peor rechazo que puede producirse en cuanto a lo que va a tener de pronóstico de malo para este riñón en este caso, o para cualquier órgano injertado, donde se producen prácticamente las mismas reacciones de rechazo con iguales características que las presentes.